Los índices bursátiles siguen estando irreconocibles, el precio del dinero sube como la espuma y Putin ha decidido morir matando, así que el dinero sigue en la madriguera después de haber pasado por la trituradora. La bolsa, gracias a su liquidez, sigue depurando los excesos de todos estos años, esa es la parte positiva, y el dinero se sigue moviendo básicamente en una sola dirección, y esta es la mala, hacia abajo, como en las grandes crisis anteriores. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos en aurigabonos.es, y con Antonio Castelo de Broker. Hola Antonio, hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Hola Fernando. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Bueno, Javier, estamos pasando del miedo a la inquietud, estamos empezando a entrar ya en una fase ya depresiva en los mercados. Bueno, quizá lo más relevante no solo la depresión o cómo se están desarrollando y que no hay manera de sacar la cabeza, es sobre todo que hay una falta de liquidez bastante preocupante, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es evidente, la gente no quiere entrar, al menos en la parte de renta variable, ni en la red de renta fija, se considera que no es el momento para entrar en nada y eso está llevando a una falta de liquidez. De hecho, no paran de caer las cifras de contratación, al menos en la bolsa española, de manera notable, y eso significa que es que no hay interés, no hay, hay o miedo o respeto o sencillamente que estás mejor, muchísimo mejor en liquidez que haciendo cualquier otra cosa. Y eso es quizá la parte más dura, ¿no? Porque que el mercado se vaya secando de una manera progresiva, ese goteo a la baja de las negociaciones, es muy difícil de sobrevivir, ¿no? Hoy se han publicado las noticias sobre las cuentas de las sociedades y agencias de valores, de las cuales estamos todos los miembros del mercado y todos los implicados en esto, tremendamente implicados, y son muy malas, unas caídas de rentabilidades notables, lo mismo que la liquidez del mercado, etcétera. De manera que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es en la parte de renta variable porque no hay manera de ver la luz al final del túnel, y en la parte de renta fija porque no es momento de invertir. Si es que todos sabemos que los tipos de interés de los bonos, etcétera, etcétera, van a seguir subiendo. Por tanto, ¿para qué meterme ahora? O sea, es mucho mejor mantenerte en lo que estás, ya que llevas un recorrido bastante malo y así es, ¿no? Entonces, luego tenemos todo el tema de la energía, la guerra de Ucrania, todas estas cosas que no acaban de dar la cara, no más que solo vemos malas noticias. Por tanto, es el mejor momento de cuarteles de invierno, a pesar de estar en verano, casi entrando ya, saliendo del verano, pero son cuarteles de invierno. Vamos a esperar, hay que esperar y hay que aguantar con los riñones bien puestos, porque lo cierto es que esto va a seguir, ¿no? Veremos, o sea, como siempre, la única que tiene esperanzas de demostrar que las cosas van a cambiar, como siempre, es la economía americana, que es muchísimo más dinámica que la europea, por supuesto, y que además está lejos de todas las influencias de la guerra de Ucrania. Lo único que está haciendo es vende más gas, vende más armamento y, por tanto, está en el mejor de los puntos, ¿no? Veremos, ¿no? Veremos. ¿Alguien nos puede confirmar precisamente esa caída del negocio, esa falta de interés, ese apetito por el riesgo? Sin duda es también Antonio Castelo, al que ya vemos. Antonio, se nota, ¿no? Entiendo. Es que lo que ha dicho Javier clarísimamente, no hay que añadir mucho más. Esta mañana hablaba con un colega tuyo, Fernando, de una emisora de radio, me decía, bueno, ¿y qué dices del mercado? Digo, pues tú mismo, o sea, acabas de hacer la introducción del programa, has dicho algo positivo. No, pues ya está. O sea, no hay mucho más que añadir, no hay mucho más que decir en estos momentos. Además lo llevamos tiempo diciendo. O sea, con la última conversación que tuvimos con vosotros, pues decíamos esto, ¿no? O sea, prudencia, prudencia, prudencia. Aguantar en liquidez, que a pesar de que la inflación esté alta y desde un punto de vista ortodoxo siempre nos decían cuando la inflación está alta en liquidez no, mejor estar invertido, pero no, ahora se está demostrando que quizás pues la liquidez es una alternativa bueno, pues más razonable que estar invertido, y poco puedes hacer en un mercado en el que en algunos momentos, no sé, yo cuando veo el cuadro que tengo pues de seguimiento de valores, índices y demás, ha habido momentos que lo he visto todo en rojo, ¿no? Y digo, bueno, pues todo no, el dólar no, el dólar en verde, el dólar para arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es así. ¿Hasta cuándo? Pues no lo sé, realmente es difícil de saber. Como decía Javier, yo creo que en Estados Unidos
al final va a haber un aterrizaje más suave del que se pensaba en un principio. Habrá que estar quizás más atentos allí a una salida que aquí en Europa, y aquí en Europa pues la verdad es que el patio está francamente complicado. O sea, no hay mucha alternativa. Bueno, la única alternativa de momento es que el Banco Central Europeo se ponga en marcha mejor pronto que tarde, mejor con más ímpetu que con menos ímpetu, y que suba los tipos. Bueno, aquí nos encontramos además con otro problema importante, que es el euro, ¿no? Que está absolutamente... no sé si en caída libre, no sé tanto como eso, pero vamos, claramente con una debilidad tremenda respecto al dólar. Y no nos olvidemos que un euro débil ahora mismo lo que hace es generar más inflación. Importamos inflación. Todas las materias primas se compran, se pagan en dólares, el petróleo, el gas, etcétera. Entonces, como no corran un poquito para darle un pelín de fortaleza al euro, pues nos vamos a encontrar con un problema importante. Por eso decía también que el Banco Central Europeo puede y debe hacer más de lo que ya está haciendo, que está, pues eso, sosteniendo las primas de riesgo, subiendo tipos de interés, pero también puede intervenir de alguna forma, digo yo, en el euro. Bueno, he dicho también en la introducción, a lo mejor no es una buena noticia para muchos, pero si Europa aguanta este invierno lo que se viene, que va a ser muy duro y muy costoso, Putin también puede perder su guerra, ¿eh? ¿Qué opináis? Sí, es evidente. O sea, la clave es aguantar, pero bueno, hay que aguantar lo mejor posible, ¿no? Y tomando medidas también y tomando decisiones para que de alguna manera pues esa situación límite a la que estamos llegando sea lo más manejable posible, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre se ha dicho, y es una coletilla clásica, que Putin pierde la guerra desde el día que la inició. O sea, nunca tendría que haberse metido en esta. Recordemos un poco el origen de todo esto, o por qué. Yo siempre estimé que Putin no iba a entrar en Ucrania, pero lo hizo. ¿Por qué? Pues porque nadie ataca a su mejor cliente. A los clientes hay que invitarles a comer, a llevarles al fútbol y decirles qué guapos y qué simpáticos son. Pero coge y agrede a su mayor cliente, que era Alemania. Digo era porque ya no lo es, porque lo ha decidido él de manera unilateral. Y dos, no tenía riñón para poderlo hacer. Es decir, el PIB ruso es ligeramente superior al de España. ¿Dónde lanzas tú una guerra al mundo mundial con un PIB sin tener eso, y teniendo en cuenta que tu único o tu gran ingreso procede del gas, del petróleo, etcétera, etcétera? Vale que tú estás atacando a tu mejor cliente, que era el más fiel, el mejor pagador. El AAA era Alemania, y vas y le agredes. Entonces ahora es verdad que tú has cortado el Nord Stream, que tú has renunciado a tener Alemania y que probablemente tengas otros clientes, pero ninguno de esos clientes son AAA como era Alemania. De manera que ha perdido la guerra, y luego además la credibilidad. Bueno, él la ganó porque en el 2014 invadió Crimea y nadie dijo ni pío. Dijo, bueno, pues esto es lo mismo. ¿No? Hay que volver un poco a los orígenes de cómo empezó todo esto para entender que él la perdió directamente. ¿Cómo la va a seguir perdiendo? Bueno, pues porque primero toda Europa y todo Estados Unidos, los aliados contra Putin, seguimos ahí, a pesar de que estamos sufriendo muchísimo, y estamos sufriendo todos muchos en nuestro dinero del bolsillo y de nuestra forma de vida, pero estamos ganando la guerra, en el sentido de que, bueno, el otro no avanza por Ucrania, no hay manera de que saque ningún rédito, y por tanto yo creo que la ha perdido y lo ha perdido. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues vamos a tener un invierno muy duro, pero es que yo estoy convencido que nosotros aguantamos mucho mejor que lo que pueda aguantar él, y ya veremos. ¿Cómo va a acabar? Pues no tenemos ni idea, porque Putin pues está absolutamente blindado en su dacha, entonces no hay manera de acabar con él. Y tiene la opinión pública rusa, que aparentemente es la de esta realidad. Pero le está haciendo mucho daño las sanciones, porque en definitiva ha cortado el Nord Stream 1
porque dice que quiere que se le quiten. O sea, quiere decir que él decía que no se lo estaba notando, pero sí lo está notando, porque si no, no haría cortar el Nord Stream 1 para pedir que le quiten la sanción. De verdad que le están haciendo pupa y yo creo que sigue ganada la guerra, pero aquí estamos, sufriendo, ¿no? Oye, y que todas las guerras, y estamos en la Tercera Guerra Mundial, hoy por hoy, que todas las guerras sean que es que vamos a tener que ponernos más mantas y bajar en la temperatura o subir la temperatura, en fin, este tipo de cosas, que todo sea así, desgraciadamente. A la espera de saber precisamente a cuánto puede ascender la factura energética en Europa, los países uno tras otro parece que ya están todos o casi todos decididos a intervenir directamente en sus mercados energéticos. El último ha sido Reino Unido, una de las primeras medidas que ha tomado la nueva Premier. Claro, entiendo que vosotros no sois partidarios de intervenir así como así, pero ¿lo veis justificado, lo veis necesario en estos momentos intervenir en ese mercado? Antonio. Pues, a ver, yo tengo mis dudas porque al final tenemos una crisis financiera, intervención de bancos centrales, dinero a discreción. Tenemos una crisis sanitaria, intervención de bancos centrales, dinero a discreción, y ahora pues tenemos una crisis energética, intervención de bancos centrales, dinero a discreción. A ver, esto estaría bien si esto luego no lo tuviéramos que pagar, pero yo hay veces que tengo mis dudas cuando oigo estas cifras absolutamente tremendas de cómo va a salir eso adelante. Y al final yo lo que veo también es que bueno, pues el petróleo tiene un coste, el gas tiene un coste, la energía tiene un coste y esto al final hay que pagarlo. Lo puedes pagar hoy, mañana o pasado mañana, pero al final va a haber lo que pagar. Yo creo que los políticos europeos tenían que haber sido un poco más hábiles a la hora de poner en marcha pues medidas de transición energética y bueno, tenían que haber dado un poquito más de espacio, ¿no? Hemos visto que bueno, el petróleo, por ejemplo, sí, el petróleo efectivamente ha bajado desde los máximos que hemos tenido este año, pero está todavía muy alejado de una zona, digamos, de confort. Las propias compañías petroleras hablaban. Repsol, creo recordar que en su guía para este año pues hablaba de un barril de petróleo, no recuerdo si es $60-65 barril. Estamos tremendamente por encima de eso. Bueno, pues lo mismo que hemos dicho todos estos años atrás. Las intervenciones de los bancos centrales en un momento determinado han estado bien, han salvado, han parado, han dado la vuelta, pero no podemos estar continuamente a expensas de darle a la maquinita de hacer dinero y de sacar el dinero. Como digo, luego esto hay que pagarlo y veremos a ver cómo se puede convertir. Y yo creo que también hay que tomar medidas mucho más razonables. Si yo sigo hablando de la energía nuclear, pues hombre, ya sabemos que tiene muchos peligros y todas estas cosas, pero bueno, yo creo que no hubiera sido mala idea mantenerla durante un periodo más largo de tiempo, dar posibilidades para realizar una mayor transición. No sé, es complicado, desde luego, es una situación compleja. Yo creo que todos hemos vivido intervenciones de todo tipo en los mercados, digo, de las clásicas compañías que empiezan a ver cómo su acción empieza a caer y decide intervenir comprando. Hemos visto el famoso caso de la libra que caía y caía, etcétera. Es decir, todas las intervenciones que hemos visto en los mercados acaban con que el valor encuentra siempre su precio. El valor o el activo que está cotizado siempre encuentra su precio. Es como el agua que siempre acaba buscando su salida, pues el valor siempre se ubica en su precio justo. Y su precio justo es el que paga el mercado, ni más ni menos. Cualquier intervención es quemar dinero directamente en la hoguera, es echarle gasolina al dinero y prenderle fuego porque el mercado va a encontrar su sitio, teniendo en cuenta que es un mercado, precisamente el de la energía, es el mercado más dinámico, es uno de los... Claro, porque cuando hablamos de renta fija resulta que estamos hablando
de millones de referencias y que por tanto concentrarlo es muy difícil. No, en el mercado energético estamos hablando de 5 activos básicos que se compran y se venden durante 24 horas del día en todos los puntos del planeta. De manera que pretender que tenga un precio concreto es estúpido, insisto que es quemar el dinero, porque ni siquiera es intervenir para considerar, vas a ganar lo que pretendes durante 3 minutos, luego vas a quemar el dinero de nuevo y por tanto vamos a generar mayor inflación y vamos a hacer el idiota. Lo que sí que tenemos, por tanto, yo no intervendría en el mercado porque el mercado, insisto, que es soberano. 1. 2. Donde en todo caso los legisladores europeos podrían intervenir es en esa ponderación que en el efecto que tiene en el precio de la energía tiene el gas respecto a otras actividades. Ahora mismo, si no recuerdo mal, en España el precio del gas, que es el que está marcando cuánto vale la energía, la luz que pagamos todos nosotros, el precio del gas es como un 25%, o sea, el gas es como un 25% del total del precio generado, de la generación. ¿Y por qué pagamos todo en base a lo que solo se pondera el 25%? Entiendo que se podrían crear otras formas de valorizar o de darle valor o de ponerle el precio a la luz que vamos a pagar entre todos, relacionados íntimamente con cómo se consume. Yo creo que esto es solo contabilidad analítica, es si efectivamente hay sequía, no hay viento, no hay de nada, pues habrá más gas y por tanto pues indícialo mejor, no que sea que todo vale lo que vale el gas, sino indícialo en base al consumo que se esté haciendo del gas, que es lo que te relaciona. Y eso sí que lo puede hacer la Unión Europea. O sea, eso sí que se puede hacer, porque en definitiva no estás interviniendo en el mercado, estás haciendo contabilidad analítica. Insisto, cuesta lo que cuesta. Si en parte de tu factura se genera por energía eólica, que es mucho más barata, pues chico, ponlo, que es más barato, no me lo pongas todo el precio del gas. Es así de estúpido. Es decir, parece simple y yo creo que todo el mundo lo entendemos. No me hagas pagar por lo del gas, que es solo el 25%, a precio de gas, de todo, ¿no? Indícialo. Entonces, esa es mi posición y yo creo que el otro día empezó a caer esta von der Leyen, empezó a caer en esto, anda, y si lo ponemos, y si indiciamos, y si hacemos, claro, es que ahora mismo hay un problema de liquidez, hablábamos del problema de liquidez, de falta de liquidez en los mercados de valores, pero ahora lo que se necesita es una liquidez en el mercado de la energía, porque claro, todos los miembros del mercado de la energía, como cada vez es más cara, tienen que poner mayores garantías y se están quedando sin liquidez y están pidiendo precisamente préstamos a sus gobiernos para poder afrontar cada vez que entras en el mercado a comprar o vender energía, necesitas poner garantías, ya lo comentábamos la semana pasada. Pues eso se está acabando. Bueno, pues eso es lo que haríamos. Creo yo que va a ser la principal prioridad en estos momentos de la Unión Europea, el hecho de garantizar que continúe el funcionamiento de la industria energética. Y entiendo también que los planes de la Unión Europea, cuando los desvele el próximo viernes, van por ahí. Tratar de romper ese vínculo del precio del gas y el precio final de la luz. Precisamente en ese camino hacia la transición energética, hoy, Antonio, nos hemos encontrado con la noticia de que Repsol ha vendido el 25% de su división de Upstream, de exploración, a un fondo norteamericano institucional, EIG, por alrededor de 5.000 millones de euros. Un poco, ¿cómo valoras este paso que ha dado Repsol? Que tampoco es ninguna novedad, sabemos también que tiene la decisión muy tomada ya desde hace tiempo. Bueno, a ver, yo creo que desde un punto de vista de valoración bursátil, pues lo que hace esta operación es poner en valor el negocio de exploración y producción, ¿no? En todas las grandes corporaciones, las diferentes unidades de negocio suelen tener un mayor valor por separado que integradas en el grupo, y este es un caso más. El mercado valoraba esta unidad hace unos meses unos 18.000 millones de euros y con esta operación pues se ve que su valor, en función de la operación que se ha hecho, pues está en unos 19.200 millones de euros, ¿no? Esto, pues al final lo que implica es dar un mayor valor al precio teórico de Repsol. Desde un punto de vista estratégico, mantiene la mayoría de control en una unidad de negocio que bueno, pues que teniendo en cuenta los niveles actuales de precios de crudo y gas, pues es importante que lo haga y creo que ha vendido en un muy buen momento, ¿no? Y desde un punto de vista financiero, supone obtener fondos que va a poder utilizar
utilizar para invertir en el negocio de renovables, que es algo que lleva tiempo diciendo, enfatizando la idea de diversificar y sobre todo ello sin necesidad de endeudarse, algo muy positivo en estos momentos en los que, como decíamos desde el principio, pues aventuran subidas en los tipos de interés y por tanto mayores costes de financiación. A ver, ya sabemos que el petrolero es un sector cíclico que ahora mismo tiene muchas incertidumbres respecto a cómo puede cambiar la legislación en Europa y en España vía aplicación de impuestos especiales a compañías energéticas, pero yo desde mi punto de vista no veo los precios del crudo bajando drásticamente, también lo decíamos al principio, al menos en lo que queda de año, si acaso quizás subiendo, porque también esta mañana leía en algún newsletter que empieza a pensarse la posibilidad de utilizar petróleo en vez de gas para producir esa energía eléctrica, ¿no? Con lo cual, pues bueno, quizás el petróleo subiría algo. ¿Es mala o buena noticia? Pues hombre, si conseguimos que baje mucho más el gas y aun a riesgo de que suba un poco el petróleo, pues quizás no esté mal, ¿no? Repsol ya en concreto, y terminando, es una compañía que tiene unos grandes fundamentales, tiene un nivel muy contenido de endeudamiento, el ratio deuda neta EBITDA estimado para este ejercicio 2022 es de 0,3 veces, lo cual está bien. Todos los negocios en los que participa contribuyen al crecimiento del grupo. Y bueno, pues el consenso de mercado está atribuyendo un precio objetivo a Repsol en torno a los 17,50 euros por acción y yo creo que sigue siendo una buena alternativa de inversión. Quizás no vamos a ver, como te decía antes, al petróleo subiendo como lo hemos visto hace unos meses, pero yo creo que vamos a ver bastante por encima de estos precios de referencia de 60-65 dólares barril, que incluso la propia compañía Repsol le hablaba en sus guías hace unos meses de lo que podría ser el ejercicio 2022. Yo creo que es una buena operación para Repsol. A todo esto todavía no se ha preguntado por el Banco Central Europeo, Javier. Desde el punto de vista puramente técnico, la subida debería ser, o podría ser de 75 puntos básicos. Desde el punto de vista político, se quedaría en 50 puntos. Lo que está claro es que mañana van a acribillar a la señora Lagarde con preguntas, sobre todo, que tienen que ver con la recesión acompañada de subidas agresivas en los tipos de interés. Sí, yo creo, vamos, debería subir 0,75 o más. Es cuanto antes lo abordes, antes lo tratas de resolver, o al menos vas poniendo piezas para resolverlo, porque efectivamente estamos hablando de un buque, ya que hablamos de petroleros, esto es un petrolero gigantesco, que por mucho que muevas tú el timón dándole velocidad no es un Fórmula 1, sino que esto, hasta que coja la deriva correcta, pues se necesita mucho tiempo, y entonces lo que hay que hacer es pues moverlo, entonces hay que poner energía, y esos son los 75 puntos básicos. Si luego ya va con que si el tema de las primas no prima, no, tienes que estar, que es lo que ha hecho la FED. La FED es lo que ha hecho. Me olvido de lo que vale el tesoro público, lo que valen los bonos. No, yo voy a por la inflación. Es verdad que hoy ha salido una información del PIB de la eurozona que da cierta tranquilidad. Quiere decir que incluso le va a dar un poquito más de cancha a la hora de meterle mano a los tipos de interés, porque teniendo en cuenta que el PIB está por encima ligeramente de lo esperado, da la sensación de que de esta forma estás alargando un poquito más la famosa recesión, que sí o sí vamos a entrar. Vamos, está muy claro que vamos a entrar todos en recesión. Por tanto, oye, pues déjate de paños calientes, sube 0,75, yo iría a todo. Haría a todo. Señores, dejémonos de lío, vamos al punto. No sé, porque además el mercado ya lo está descontando y el mercado se acomoda muy bien a esto. O sea, esto precisamente siempre hablábamos históricamente de que cuando teníamos a nuestro antiguo gran Banco de España que intervenía en la peseta para mantener los tipos, nunca sabíamos si iban a subir o bajar, nunca sabíamos cuánto iban a subir y cuánto iban a bajar, y las sorpresas eran morrocotudas. Sin embargo, ahora esto es con la dinámica de la gran comunicación que tiene el Banco Central, es ¡uy, qué sorpresa! Que van a subir los tipos. Pero oiga, se lo íbamos diciendo desde hace un montón de tiempo. ¡Uy, que han subido 0,75! Pues lo esperado, les digo, pues si es 0,50, mal. Si es 0,75 también. Bueno, está ahí. Yo la verdad es que si no lo hace ahora, lo tendré que hacer en la siguiente.
y en la siguiente otra vez, otro 0,75, así, hasta que podamos contraer esto. O sea, la inflación en la zona euro a más del 9, pues es que es insostenible, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Yo, desde luego, no va a haber muchas sorpresas. Todo el mundo lo estimamos. ¿Dónde se va a mover el mercado mañana? Pues se moverá en cuanto salga la noticia de lo que va a hacer, pum, 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 y luego se volverá a quedar tan bien o tan mal como lo vemos hoy. No hay más. Mañana sube 75 puntos básicos, donde va a haber jaleos con las primas de riesgo, Antonio. Bueno, pero es lo que ha dicho Javier. O sea, ante una situación así lo que hay que hacer es actuar. Debería de haber actuado antes, debería de haber actuado con contundencia. Y antes mencionábamos al principio, al final es que lo mismo me da lo mismo que los tipos se vayan al 1, al 1,25 o al 1,50. Es que la inflación la tenemos por encima del 9%. Y con el patio tal y como lo tenemos, con la crisis energética, pues bueno, o actúas y actúas con firmeza y con dureza, o la inflación te va a comer crudo. Claro, ellos tienen una patata caliente importante. Tienen, por un lado, pues la economía europea que no se ha recuperado tanto, vamos, ni de lejos, como la americana. Tienen muchos países que hacen aguas. Quizás ahora pues nos vemos con cosas que comentábamos hace años, cuando se hablaba de la Unión Europea y todo su proceso de integración y demás. Falta una política fiscal común. Los países hacen cada uno un poco de su capa un sallo con sus políticas fiscales. Bueno, pues quizás es un momento bueno para que se piense en un futuro próximo abordar esto. Pero ahora mismo lo que es absolutamente necesario es cortar de cuajo el crecimiento de la inflación, y hasta que no se vea que eso se produce, pues bueno, habrá que enfrentarse a las primas de riesgo más elevadas. Habrá que ver si los mecanismos que pone en marcha el Banco Central Europeo sirven o no para contenerlas, pero hay que hacerlo. Lo que haga va a decepcionar seguramente a muchos, incluidos los que creen que con una subida de 75 puntos básicos se van a rebajar las tensiones en los mercados bursátiles. Tiene que ser más. Bueno, Antonio Castelo, eBroker, Javier Domínguez Navarro, abrigabonos.es. Ha sido un gran placer, como siempre. Muchas gracias a los dos. Cuidaros, os mando un fuerte abrazo. Que vaya bien la semana. Un abrazo. Y mañana que haya suerte. Hasta mañana. 12:50, 10 minutos para la 1 de la tarde. Hacemos una pausa y nos espera ya Gerardo Ortega, tradersecrets.es, para mirar hoy los gráficos. Gráficos que continúan mirando al sur, mirando hacia abajo. Hasta ahora.